The #1 selling product of its kind with over 20 years of research and innovation. Botox Cosmetic, out of botulinum toxin A, is a prescription medicine used to temporarily make moderate to severe frown lines, crow's feet, and forehead lines look better in adults. Effects of Botox Cosmetic may spread hours to weeks after injection, causing serious symptoms. Alert your doctor right away as difficulty swallowing, speaking, breathing, eye problems, or muscle weakness may be a sign of a life-threatening condition. Patients with these conditions before injection are at highest risk. Don't receive Botox Cosmetic if you have a skin infection. Side effects may include allergic reactions, injection site pain, headache, eyebrow and eyelid drooping, and eyelid swelling. Allergic reactions can include rash, welts, asthma symptoms, and dizziness. Tell your doctor about medical history, muscle or nerve conditions including ALS or Lou Gehrig's disease, myasthenia gravis, or Lambert-Eaton syndrome and medications, including botulinum toxins, as these may increase the risk of serious side effects. For full safety information, visit BotoxCosmetic.com or call 877-351-0300. See for yourself at BotoxCosmetic.com. Si te gusta la tecnología, viajes, autos, alta cocina, vinos y gadgets, llegaste al lugar indicado. Aquí comienza Eddie Warman de Noche. Carol, me da mucho gusto recibirte. Frankie, gracias. Me da mucho gusto recibirte. Gracias. Y hoy, en lugar de hacer uno por uno, vamos a hacer un compartido, porque la opinión de un doctor y la opinión de una químico, biólogo, farmacéutica como tú, Carol Perelman, creo que puede ser muy atinado para toda la gente que está sufriendo en el tema de los residuos o los rezagos, mejor dicho, de este terrible huracán con nombre de elevador que se llama Otis. Otis. ¿No? Se llama Otis, que no tengo duda que eventualmente retiren ese nombre, Eddie, porque ya ves que cuando son las tormentas tan devastadoras, retiran esos nombres y Otis quedará en la historia. Además, como de los huracanes que más rápido se intensificaron, verdaderamente fue algo Histórico, pero sí podían haber avisado por lo menos 24 horas. Bueno, aguas. Es que ¿sabes qué? Hace 24 horas antes de que pegara el huracán, justamente tengo aquí el registro del Centro para Huracanes que está ahí en Miami, y ellos 24 horas antes todavía lo veían como una tormenta tropical. Es increíble esto. Ellos emiten un comunicado a las 9 de la noche del 24 de octubre, después de que se metieron al ojo del huracán un oficial especialista en cazahuracanes y vio que lo que tenía Otis era posiblemente una intensificación rápida, como le llaman. Ellos lo llaman RI, intensificación rápida, que es un término que ellos usan para hablar de que aumenta la velocidad en menos de 24 horas en más de 56 kilómetros por hora. Y lo que hizo Otis fue aumentar esa velocidad dramática, casi le gana al huracán que fue en 2015. Paulina, que fue el que más rápido se ha intensificado, pero realmente todavía por ahí de la tarde del 24 era categoría 3. Lo que pasa acá es que ya a las 9 de la noche el Centro de Huracanes en Estados Unidos decía, con estas palabras, palabras que nunca habían sacado en un comunicado: esto será una pesadilla, una situación extremadamente seria, un huracán destructivo. No hay récord en esa zona de un huracán de tal magnitud y es potencialmente catastrófico. Claro que hubiera sido ideal que avisaran Protección Civil para que la gente pudiera tomar las precauciones que pudieran en ese momento con pocas horas. ¿Qué precaución podías tomar a las 9 de la noche si te avisan? Claro, a las 6 de la tarde, digamos. Todavía era... No, bueno, de 6 a 9... Son 3 horas. Son 3 horas. Correcto. Si te da tiempo salir de Acapulco. Pues no sé si de Acapulco, pero al menos ir a zonas más altas, ¿no? Montaña. También irse a los refugios, que ya habían abierto algunos refugios para algunas personas. El Baby O, por ejemplo, que no le pasó nada. El Baby O, claro, ahí sí hubiera sido un búnker. Un buen refugio. Pero, por supuesto, la navegación ya estaba cerrada. Lo que sí es importante aquí notar, y ahorita hablemos de los posibles riesgos en la salud, es que primero, no hubo preparación. Segundo, no había experiencia, porque en esa zona, en Acapulco, no había pegado un huracán de tal magnitud a un nivel de categoría 5, que es la máxima, y además, así de frente, en la ciudad de Acapulco, en el bellísimo puerto de Acapulco. Entonces, el no haber preparación y además cero experiencia en este tipo de fenómenos naturales. Y cero gobernadora. Y cero
cero resiliencia por parte de la respuesta. Entonces, lo que vemos a 2 semanas es que todavía hay colonias sin electricidad, sin agua, sin drenaje. Sin comida. Y todo eso, por supuesto, pues nos lleva a una posible crisis de salud, que es bien importante que lo platiquemos. A ver, yo veo lo siguiente, Carol. Vamos a olvidarnos del tema político, ¿ok? Si esto hubiera a las 9 de la noche, hubieran mandado una alerta, como se mandan las alertas de va a haber un simulacro, una alerta nacional de tomen precauciones, porque le puedes hablar al señor Slim y decir, señores, manden una alerta, y al señor de AT&T, manden una alerta urgente de que tomen precauciones y llega por SMS, porque viene un huracán muy fuerte, pues por lo menos haces algo, ¿no? No hay mucho que hacer en la sierra, no hay mucho que hacer con las casitas de lámina que tenían, no hay mucho que hacer con esas terribles construcciones de edificios hechas por esos constructores en toda la zona de Pichilingue, muy bonitos, pero con cancelería mala, con vidrios X, no vidrios contra huracanes. Y si tú estás frente al mar, en Miami hay, después de los huracanes que ha vivido, y en todas las playas de Estados Unidos, con huracanes o sin huracanes, es obligatorio un reglamento de ciertos cristales, de cierta protección, de cortinas que protegen, claro, y no tablas rocas, sino X material. Pero a ver, yo ahí voy a algo bien importante. Cuando hablan de desastres naturales, yo ahí, la verdad, levanto la mano y digo, no, son fenómenos naturales. El desastre es un factor humano, por haber tenido esas construcciones en la situación en la que estaba. Porque ese mismo huracán, con esa misma potencia, de esa categoría de 270 kilómetros por hora de las ráfagas de viento sostenidos, piensa 270 kilómetros por hora, ¿a cuánto va el Ferrari más rápido? A 350. Bueno, sí le gana. Pero El Ferrari que acabo de probar, el puro sangue de 12 cilindros, 700 caballos, te da los 350 en un tris. Pero a ver, o sea, tú vas a una carretera a una velocidad de 120, 140 kilómetros por hora, eso es rápido. Muy Esto iba a rápido. 270 kilómetros por hora el huracán. Verdaderamente una fuerza que de la noche anterior a cuando pegó fue 13 veces la potencia destructora. O sea, es increíble esa potencia. Pero eso es una falta de preparación ¿A qué hora humana. entró el huracán? A las 12:25 de la madrugada. 12:25. O sea, si a las 9 hubieran dicho emergencia, evacúen lo más que puedan, yo te aseguro que un 50% de la población que tenía automóvil sale de Guerrero y se va hacia Chilpancingo y cruza hasta Iguala en 3 horas. Pues ve, yo no me gustaría especular para atrás, porque creo que eso va a quedar mucho tiempo en la historia para ver qué estuvo mal, porque necesitamos reconstruir Acapulco, necesitamos el apoyo tan grandioso que está haciendo la sociedad civil a través de Cadena, a través de todas estas asociaciones que han ayudado a la sociedad civil, pero necesitamos reconstruir pensando en que esto es posiblemente algo que vamos a volver a ver. ¿Por qué? Porque se intensificó este fenómeno natural, porque la temperatura del mar justamente frente a Acapulco tenía una temperatura muy elevada, Eddie, mayor, estaba a 31 grados Celsius, que es mayor al promedio en esa temporada, que es aproximadamente 27 grados Celsius. Es mucho el cambio de temperatura. Se debe en parte al fenómeno del Niño, pero también se debe a que estamos viviendo una temporada donde el mar en general en todo el planeta se ha calentado. Estamos viendo el aumento de la temperatura de la superficie marítima y eso cambia los fenómenos. Estamos viendo cada vez más tormentas, más intensas, con mayor frecuencia. No sé, yo no tengo la bolita de cristal, no sabemos cuándo podría pegar otro huracán y no sabemos con qué potencia, pero no debemos de extrañarnos, y esto salió en la Gaceta, en la portada de la Gaceta de la UNAM la semana pasada, donde expertos precisamente en este tipo de fenómenos hablaron sobre la posibilidad de que se repitan fenómenos de magnitudes muy elevadas en zonas que no estaban acostumbradas a recibirlas. Entonces, quizás también, aunque hablaremos de este tema de salud, si es un llamado de ahí está el calentamiento global posiblemente, ahí está cómo vamos a reconstruir de una forma donde la gente no pierda sus techos de láminas en un segundo por un fenómeno así, o pierda todo, o
tenga una infraestructura tan débil y tan poco resiliente en nuestro puerto de Acapulco y las zonas aledañas, los municipios aledañas, de que no tengan electricidad 2 semanas después, ¿no? Déjame hacerte un paréntesis, Carol y Frank, en el momento que quieras interaccionar, adelante. Mira, de 1999 a la fecha, los alcaldes han sido, y voy a mencionarlos porque merecen ser mencionados, porque no pusieron las restricciones que debe de tener y no obligaron a los constructores a construir, valga la redundancia, con los reglamentos de alta seguridad frente al mar. Y los responsables de que se haya construido, vamos a ponerle de 1999 acá, 24 años, ¿ok? A Seferino Torreblanca, Alberto López Rosas, a Félix Salgado Macedonio, papá de la gobernadora que quería ser gobernador y fue pésimo presidente municipal. César Zambrano Pérez, Manuel Añorbe, que solo estuvo un año y también no hizo nada. Alejandro Porcayo, Jesús Silva, José Luis Ávila, Manuel Añorbe nuevamente, Verónica Escobar, Luis Walton Aburto, Luis Urñuela, Evodio Velázquez, Adela Román y Avelina Rodríguez. ¿Qué hicieron para proteger a la población que vive en la montaña? ¿Qué hicieron para que tuvieran una mejor vivienda con mejor construcción y mejor drenaje y mejor agua? ¿Qué hicieron para tener refugios después de los huracanes que se habían vivido en el país? ¿Y qué hicieron para que los edificios de lujo construyeran como tenía que ser? ¿Sabes qué? Nada, por un moche, porque por dinero dieron permisos y también los dieron los gobernadores. Entonces eso es algo que debe de analizarse para atrás y se debe de juzgar a estas personas por haberse vendido o haber cedido o haber autorizado esas licencias. Continúo con Carol Perelman y con Frankie Rosengaus. Carol, químico biólogo, Rosengaus, un importante cirujano, principalmente enfocado a la cirugía plástica y otorrinolaringología. A ver, Carol, ¿qué enfermedades son viables? Que ese es el punto de hoy. Ya me falta criticar a los exgobernadores. Pero dijiste que no era de política. Por eso, ¿qué enfermedades vienen? Nada más me falta criticar a los gobernadores. Okay. Eso sí no me los voy a saltar. Okay. Hablemos de virus y bacterias. A ver, no hay agua. Viene la temporada de moscos, o sea, hay moscos, sí, porque se acumulan por el agua. Que si el anófeles y que si el no sé cuánto, y que si el no sé cuánto, el chinquiguya o todos esos. Sí. Luego, son virus. Animales muertos que no han recogido, que están en las calles con un hedor terrible. Cuerpos que probablemente van a encontrar, que están descomponiéndose. Drenajes que caen al... Yo he dicho por muchos años que no hay que ir a Acapulco porque no hay bahía más contaminada que la de Acapulco por la caída de drenaje de los hoteles y de las casas que vienen de la montaña. Muchas veces lo he dicho, me han criticado. Un día vino de no sé qué organización de agua, no sé cuánto. Mira, tenemos el agua muy limpia en Revolcadero o junto a donde está el Mayan, ahí junto al Revolcadero, ¿no? Y le digo, a ver, ¿en dónde me diste? No, pues en la orilla de la playa. Y ya te fuiste al centro. ¿Ya viste la franja café de desemboque de drenaje que llega a esa zona? Y estamos hablando de mar abierto. O sea, imagínate lo que se va a vivir ahora. Pues ve, empecemos por algo que a mucha gente se nos olvida, pero es esencial, que es la salud mental. Muchos perdieron todo lo que tenían, muchos perdieron sus casas, algunos familiares siguen desaparecidos. Eso es un impacto sin duda a la salud mental, todo el tema de la incertidumbre, y es bien importante. Quizás una medida que podemos tomar como mexicanos es estar cerca de los acapulqueños, de los guerrerense, que sienta cerca como está sintiendo a la sociedad civil a través de la ayuda que hemos estado mandando, pero es bien importante considerar la salud mental como algo importante a considerar en este tema que vamos a hablar de salud, ¿no? Y en respecto a la salud física, por ejemplo, la deshidratación. Estamos viendo casos de deshidratación, ¿por qué? Porque hace un calor tremendo. Hay poca agua potable, hay zonas todavía que no tienen agua potable, pero además el agua potable que se ha enviado es embotellada y bueno, pues a veces no alcanza, no toca a todos y tampoco hay para hervir el agua que se encuentra, no hay gas o no hay electricidad o a veces apenas hacen las fogatas, ¿no? Entonces hay un tema de deshidratación bien importante. También
de un posible aumento de tétanos. ¿Por qué? Porque aunque tenemos la vacuna antitetánica, pues muchas personas después de los 20 años ya no se ponen su refuerzo de cada 10 años. Y además no hay vacunas. Y hay pocas vacunas, y al levantar escombros, al levantar vidrios, al levantar todos los metales, todo lo que se estuvo cayendo, mucha gente se está lastimando, se está cortando, y ahí hay un riesgo de tétano. ¿Cómo es la enfermedad del tétano? ¿Qué pasa? Terrible. Pues que el doctor nos explica mejor, pero es una bacteria, Clostridium tetani, que pues causa una parálisis nerviosa. Así es. Y sobre todo es muy rápida la Pero acción tenemos de eso. la vacuna, existe la vacuna. Entonces yo invito a las personas que nos están escuchando, que estén en Guerrero, que se vayan a aplicar la vacuna ¿Y habrá en los centros de salud? Y a las autoridades que por favor hagan accesible esta vacuna, porque la gente está levantando en sus casas todo esto y puede, pues Y lastimarse. si no tener donar tétanos. vacunas. Pues sí, tenemos que ayudar con las vacunas A ver, antitétanos. yo no sé quién produce vacunas, qué laboratorio, pero podrían donar vacunas. Bueno, otro tema importante, que es una de las primeras en surgir muchas veces con estos fenómenos, son las diarreas, ¿no? Los temas gastrointestinales, que van, no hemos tenido brotes de cólera realmente así en México desde los 90, pero sí han habido casos de cólera últimamente, salmonela, cualquier alimento, por ejemplo, que se haya echado a perder, por ejemplo, incluso la hepatitis A. Entonces también vacunarse contra la hepatitis A es buena idea quien no esté vacunado, y aguas con lo que se está consumiendo, porque puede estar echado a perder, no tener electricidad, los refrigeradores pues llevan con comida que se está echando a perder, o además pues si no hay agua limpia, no se pueden lavar las manos, hay defecaciones al aire libre, no hay drenaje, hay reportes de esto. Entonces, sin duda, el tema gastrointestinal, las diarreas son preocupantes, especialmente sabemos que los grupos más de riesgo en temas gastrointestinales son los niños más pequeños que pueden deshidratarse y los mayores de edad. Entonces, ojo con eso. Otra preocupación son las enfermedades transmitidas por vectores. Muchas veces pensamos solamente en vectores en mosquitos, que de por sí ya traíamos un aumento en dengue. No me sorprendería que veamos un pico importante de dengue en Guerrero, espero equivocarme, pero una forma de evitar la picadura de mosquito que transmite dengue, chikungunya, es quitar los encharcamientos. Los encharcamientos, pero también el tener basureros cerca. Por ejemplo, ahorita están hablando de reportes en Puerto Marqués que están echando ahí la basura clandestinamente en Puerto Marqués. Eso todo es un foco. O los condominios, las albercas, están estancadas esas aguas. Todo eso son focos para que los mosquitos puedan reproducirse, se acerquen. Entonces yo invito, por ejemplo, a la población civil a que empecemos a donar mosquiteros. Mosquiteros es muy buena idea. O claro, insecticidas, porque no se está fumigando, y también repelentes, todo esto, pero ojo con los mosquitos que pueden transmitir enfermedades, claro, como paludismo, etcétera. Por cierto, uno de los laboratorios que produce vacunas contra tétano es Birmex, que es de gobierno. O sea, podrían mandarlas ya, ayer. Pues sí, hay que ver si tienen. No sé si tienen. Porque Birmex, en fin. Otro vector son los roedores, por ejemplo, las ratas. Que con los escombros, ahí está. Entonces los roedores. No tenemos rabia canina en México ya desde hace varios años, pero sí hay roedores, y entonces con los escombros, pues obviamente es el hábitat perfecto para las ratas, los ratones. Entonces, ojo con eso, hay que tenerlos que ir levantando. Es importante donar también, por ejemplo, guantes de, ¿cómo se llaman? Carnaza. Estos guantes gruesos, porque la gente se puede lastimar. Claro, que usan para materiales pesados. Y otro es los por vías respiratorias, por ejemplo, enfermedades por el hacinamiento, porque si están en refugios, mucha gente junta, todo esto puede propagar fácilmente enfermedades. A mí, por ejemplo, personas en Acapulco, virus respiratorio sincicial, influenza, COVID, etcétera. Y entonces algunas personas me han pedido cubrebocas. ¿Por qué? Porque van por las calles y huele, o si están en los refugios quieren usar estos cubrebocas para evitar este tipo de enfermedades. Déjame interrumpirte para una pausa en 88.9 y en iHeartRadio. Y continuamos en las redes con Carol Perelman y con Frankie Rosenhaus. El tema, las posibles enfermedades que se van a generar, no se pueden, se van a generar. ¿Ya se están generando? No, pues ya se están generando. Carol, si en tus manos estuviera 3 acciones para hacer en forma inmediata,
¿cuáles serían? Para mí, agua, Así estamos en esto. aquí, Sí. agua potable para toda la población guerrerense, vacunación, amplia vacunación, acceso a las vacunas, estos sistemas de vacunación que teníamos antes que llegaban a todas Es que los las centros esquinas. de salud, de la misma Secretaría de Salud o sector salud, se vieron afectados. Y O sea, hay que mandarlos por aparte. El tercero, no sé, ¿cuál dirías que sería el tercero? Comida enlatada. Bueno, a ver, estás bajo hablando el de salud. supuesto de, Pero de salud, de salud. podría ser que hubiera suficientes, por ejemplo, antibióticos. Pues sí, acceso a los sí, yo creo medicamentos que básicos. sí son básicos, pero además existe la necesidad, porque no existe la suficiente cantidad, de una racionalización que debe ser parte del programa. Es decir, si hay poco antibiótico y de este tipo, ¿a quién se lo dan? ¿Sabes qué? Requerimos un plan. Ese es el Exacto, tercero. O sea, un plan. agua, vacunación y un plan. Ayer me comentaban. Un plan, porque ¿qué pasa en una semana cuando un niño tiene una apendicitis? Eso no tiene que ver con Otis. Pero si ese niño no tiene acceso a los sistemas de salud porque hubo Claro. un desastre como lo que ocurrió, entonces sí es un exceso de mortalidad que no debiéramos estar teniendo. Entonces necesitamos un plan para reconstruir el sistema de salud, para reconstruir la infraestructura, para reconstruir las viviendas, para reconstruir la vida del guerrerense, pero que sea resiliente, no que pueda llegar otra tormenta, porque posiblemente tengamos otra tormenta así y vuelva a devastar de esa forma Acapulco. Yo lo que estaba pensando, y esto es a lo mejor un poco aventurado, es que si Marcelo Ebrard no se va a alguno de los partidos políticos, ya sea Movimiento Ciudadano o se une a la campaña de Xóchitl y se queda en Morena, seguramente lo van a nombrar como coordinador del fideicomiso o del fondo para la reconstrucción de Acapulco. Hoy lo que te digo, políticamente. Bueno, ahí le diremos que eche a andar los reglamentos para construir. Bueno, pero no, ok. Y ojalá sea exitoso. Le Creo veo la que- posibilidad de Ebrard, Sí. de eso. Le Tenemos veo la- el puerto más bonito, yo creo que del planeta Tierra, ahí en Acapulco. No, sí. Yo amo Ya estaba Acapulco, muy tengo feo. corazón. de- Perdona, pero está muy feo. Bueno, Frankie Rosengaus, ¿qué vamos a hacer para bajar de peso? Bueno, pues hay una gran noticia. La verdad es que te puedo decir, tú que tienes un programa que tiene que ver con el estilo de vida, que en los últimos 40 años, así te lo digo, hay 3 medicinas que han cambiado el estilo de vida, que no son por enfermedades necesariamente. Y las vas a recordar. En los años 80, la aparición de la toxina botulínica, hoy llamada Botox, que es terapéutica, pero además nos quita las arrugas. A fines de los años 90, Tú no te lo has puesto. el Viagra para la disfunción eréctil. Ese sí nos quita las arrugas. O nos genera Nos arrugas. genera arrugas. Y hoy, en este momento, la aparición de este grupo de medicinas que se les denomina, y es rara el nombre, pero es GLP-1, y que tienen esta capacidad, se ha visto, muy importante de hacer bajar de peso. Y esto sí va a ser un cambio paradigmático. Que fue por casualidad, ¿no? Que lo determinaron. Las 3 han sido por casualidad, las 3. Estas medicinas inicialmente se iniciaron para dar tratamiento a los diabéticos tipo 2, los que son resistentes a la insulina. Entonces tiene muchos años de experiencia con ellas, pero luego se demostró que estos pacientes que la tomaban bajaban de peso. Y la gente lo empezó a usar aunque no fuera diabético. Y hoy te puedo decir que ya estas medicinas están aprobadas por la FDA de los Estados Unidos para los obesos y para las personas que tienen sobrepeso. O sea, tú ya puedes ir a la tienda Walgreens y comprar en el mostrador esa medicina, o te tienen que dar receta. En los Estados Unidos se necesita receta, y la razón es de que, como toda medicina, estas también tienen efectos secundarios. Y los efectos secundarios, gracias a Dios, son pocos y fácilmente tratables. Son del tracto digestivo, tienen que ver con náusea, tienen que ver con diarrea, o constipación o dolor abdominal. Pero lo que me gustaría decirte que por lo mismo, 2 cosas. 1, las medicinas funcionan.
Eso no hay duda. Está comprobado. No nada más que funciona. ¿El Ozempic, o cómo se llama? Ozempic y Wegovy y otras que vienen en camino. Pero estas medicinas son realmente efectivas. O sea, no es que aceleren el metabolismo. No, te voy a decir cómo funciona. La principal causa de que hacen bajar de peso es que actúan en el cerebro y le dicen al paciente que ya está satisfecho. Un loop, una retroalimentación natural que hoy se sabe que probablemente sea la causa de que mucha gente esté en sobrepeso o en obesidad. Esto es un cambio dramático. ¿En qué sentido? La obesidad se consideraba por mucha gente, mal hecho, pero así es, como casi una elección de ese paciente de ser obeso, que no tenía fuerza de voluntad, que no tenía ganas de hacer ejercicio, que no tenía ganas de hacer la dieta, etcétera, etcétera. Y hoy, con este conocimiento de esta forma que trabaja el organismo, de que genera este tipo de información que le llega al cerebro y le dice, ya comiste, ya no necesitas más, ya estás satisfecho, ya no, párale. Si no funciona, sigues comiendo. Y en la mayoría de nosotros sí funciona. Entonces la obesidad pasa a ser una enfermedad crónica, tratable con estas medicinas. ¿Te imaginas la diferencia de esto en la población general cuando la dieta y ejercicio, que es lo que hemos usado en los últimos décadas, realmente no funcionan? Porque si funcionaran no tendríamos una epidemia de obesidad como la que hay en nuestro eso país. Más toda la comida chatarra, ¿no? Sí, pero 36% de la población mexicana está en obesidad y la americana en 42%. Ya casi los alcanzamos. Sí, ahí vamos. Estamos en segundo lugar, pero entonces es muy impactante lo que va a ocurrir con el uso de estas medicinas. Tan es así que está la demanda que no hay a nivel mundial en el mercado. Es difícil conseguirlas, incluso para los pacientes que la tomaban porque son diabéticos tipo 2. Entonces están en producción acelerada de este tipo de medicinas y lo que te diría es que son muy efectivas. El promedio de dieta y ejercicio a través de la historia es de que los pacientes bajan 7% de su peso corporal. ¿En cuánto tiempo? En un promedio de 6 meses. Estas medicinas, entre el 15 y el 20%. Entonces, tú imagínate un paciente de 100 kilos que de repente baje 20 kilos en 6 meses. Y de una manera bastante gradual y bastante sana. Pero entonces más se va a generar el consumo de comida engordativa. O sea, oye, pues como yo tomo estas pastillas, pues no pasa nada si me como unos pastelitos, unos panecitos, o me echo unos taquitos. Lo que pasa es que la medicina, como te mencioné, te genera la abstinencia. Exacto, te quita el hambre, no es un tema de dieta. Ahora, si tú además haces dieta y además haces ejercicio, bueno, el efecto se multiplica, es multiplicador. Pero no es la base del resultado, es la medicina la base del resultado. Ahora, todo esto debería de ser monitoreado. Entonces, yo recomiendo que el que quiera iniciar con estos tratamientos lo haga, pero con un monitoreo de expertos, de especialistas, de médicos que primero vean que no tienes ninguna enfermedad metabólica inicial, que no eres diabético o prediabético, que no tienes hipertensión arterial, ninguna otra cosa. Ahora más. Otro, lo que te decía antes del programa, un regalo, una promoción. Está saliendo los resultados de estudios a largo plazo donde se comprueba que el uso de estas medicinas reduce las complicaciones y enfermedades cardiovasculares en un 20%. A ver, entonces, como beneficio bajas de peso, pero además mejora tu sistema cardiovascular. Correcto. Esto que... O sea, tienes menos riesgo de un infarto, tienes una mejor va a ser menos varices, por ejemplo. Hipertensión arterial, no tanto pero sí la hipertensión arterial. Acabas de decir algo importante también, arteriosclerosis. Hay mucha gente yo conozco a varios que sufren de arteriosclerosis, que sufren mucho por dolor, por falta de movimiento, en fin. Quiere decir que este Ozempic o
GLP-1 les va a ayudar a mejorar la arteriosclerosis. Acuérdate que este tipo de enfermedades son multifactoriales, tienen muchas razones de ser, pero una de esas son los temas metabólicos. Y aquí este tipo de medicinas sí son un elemento que va a reducir, como se comprobó, en un 20% este tipo de problemas cardiovasculares. Ahora, en resumen, lo que está cambiando, como te digo, es que la obesidad, se está empezando a considerar o es ya considerada médicamente como una enfermedad crónica, tratable con estas medicinas, muy efectivas, lo puedes lograr más o menos entre 3 y 6 meses de haberlas tomado, que como todo requiere de monitoreo constante y estricto médico, que deberías de ir con un médico para que te recete esto y que vea estos factores adicionales que te menciono, de que pierdas peso, de grasa, no de masa muscular, que veamos este tema de que tu piel continúe estando firme, tensa, para que no te veas más viejo después de haber bajado tanto de peso tan rápido, sino que te veas bien. ¿Y qué pasa, por ejemplo, ya que el tema de disfunción eréctil también puede ser un tema cardiovascular? ¿Qué pasa con la disfunción eréctil? No, el OSEM y la disfunción eréctil no tiene nada que ver, pero... ¿Por qué no? ¿No es cardiovascular? Sí, pero la disfunción eréctil no tiene que ver con que tengas aterosclerosis necesariamente. No. O sea, si esta medicina ayuda al sistema cardiovascular, por lo tanto, ayuda a la disfunción eréctil. No sé que eso ocurra, si no, ¿No todavía se van a acabar más rápido las medicinas. Sí, pero tiene lógica lo que te estoy preguntando, o sea, no es ilógico. Lo que hace el Viagra es muy distinto, lo que trabaja a través de una vasodilatación arterial, y eso permite resolver esto. También por eso se descubrió de manera aleatoria. ¿Para qué se usaba? Para la hipertensión. Ahí está. ¿Y por qué? Y además genera... Ese es un silogismo que todavía no tiene comprobación. A mí me lo enseñó Aristóteles, la mayética de Platón y de Aristóteles. Ya lo vi. Oye, pero a ver, y además, uno de los efectos, dice ahí, efectos que puede generar el Viagra y el Cialis es dolor de cabeza por el aumento de la presión. Entonces... pues si esto es una vasodilatación, exactamente. Si esto genera, es un tema cardiovascular, por lo cual esto también puede ayudar a la disfunción eréctil. Lo digo en serio. Como te digo, la verdad, no lo habías pensado. No lo había pensado. Más bien estoy pensando en todos aquellos que quieren bajar esos kilitos de peso que les ha costado tanto trabajo hacerlo durante tantos años, que han probado 50,000 dietas, han ido a 80 gimnasios, 4 coachings, terapia, etcétera, y que aquí tienen una nueva oportunidad. Y además, si bajan de peso y se les para, pues mejor. Oye, ya se nos acabó el tiempo. Carol, ¿dónde te localizan? En mis redes sociales, @Carol_Perelman. Estoy en Instagram, @Carol.Perelman. ¿Y a ti, Frankie Rosenhaus? drfrankrosenhaus.com. El teléfono es 55 52 Despacito. 55 52 81 31 33. Estamos en Anatole France 145 en Polanco. Para todo lo que tenga que ver con cuestión cirugía plástica, pero además para este tratamiento y además para la disfunción eréctil. Estás escuchando el podcast de Eddie Warman. Trying to craft the perfect college essay but don't know where to begin? The Princeton Review has you covered with their new AI college admissions essay feedback tool. This cutting-edge tool leverages the Princeton Review's 40-plus years of college counseling expertise and provides limitless feedback at an affordable price to help you enhance your essay's competitiveness. Worried about academic integrity? Don't be. This tool guides your writing with instant feedback for you to perform. It never writes for you. If you're ready to take your college app to the next level, the Princeton Review is offering an exclusive 20% discount. Simply use the code BETTERESSAY and get set to rise above the competition.